Saludo con gusto al diputado Jorge Álvarez Maínez, líder de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos, Jorge. Al contrario, don Guillermo, muy buenas noches. Es un gusto saludarle, saludar al auditorio, a toda la gente que sigue el financiero Bloomberg en televisión y en todas las plataformas. Muchas gracias. Diputado, esta semana discutirán en la Cámara de Diputados la minuta que les llegó desde el Senado, destinada a ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Es un tema que la mayoría de los diputados ya habían discutido y aprobado, pero les llega ahora con modificaciones desde la Cámara de Senadores. ¿Qué supones que va a suceder? Bueno, había aprobado, digamos, la mayoría que conformaron Morena y el PRI, y nosotros la rechazamos. Yo estoy, don Guillermo, dando la batalla porque creo que esto es un momento definitivo para el sexenio. No hay un problema más nocivo, más tóxico para el país hoy que la seguridad pública. Y si comparamos de ese primer momento, prácticamente hace un mes, donde iniciamos con esta discusión, y el momento actual, y lo que sabemos hoy después de toda esta lamentable información que se ha dado a conocer tras un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde fueron vulneradas todas sus plataformas de ciberseguridad, pues la verdad es que la evidencia se robustece en el sentido de que no estamos siguiendo una estrategia adecuada y de que si seguimos cancelando la construcción de policías civiles, tanto a nivel federal, pero especialmente en los estados y en los municipios del país, pues vamos a condenar a México a que la violencia siga, a que la impunidad siga, y a que esta estrategia fallida que ya lleva 15 años en el país nos siga llevando a los mismos resultados, que es convertirnos en uno de los países más peligrosos del mundo, con más violencia, con más homicidios y con más crímenes. Los últimos acontecimientos, como bien dices, deberían movernos a una reflexión más seria o más profunda sobre hacia dónde queremos ir como país. Como se sabe, Movimiento Ciudadano, PAN y PRD han mantenido su posición en todo momento, no así el PRI, que parece dispuesto a volver a dar su voto favorable a Morena y sus aliados. ¿Consideras que se repetirá la historia esta semana en la Cámara de Diputados? Pues yo espero que no, don Guillermo. Uno milita en política en buena medida porque, como decía Carlos Monsiváis, está dispuesto a dar batallas por causas perdidas. Esas causas perdidas, decía él, son ideas que a lo mejor en un momento determinado del tiempo parecen idealistas, pero que pueden llegar a convertirse en realidad. Y así se han alcanzado muchas de las transformaciones más importantes de este país y del mundo. Y yo estoy dispuesto a volver a dar el debate, a volver a buscar a hombres y mujeres libres en la Cámara de Diputados de las distintas fuerzas políticas, incluido el PRI y Morena, que puedan reflexionar sobre todo lo que está pasando en el país. Esta semana nada más asesinaron a una policía mujer en su domicilio, a su hijo de 8 años, y todos los días se están asesinando policías, jefes policíacos de todo el país. El país está incendiado, está en llamas, no está bajando la inseguridad, y deberíamos de rectificar en la estrategia y de apostar por una estrategia integral que de hecho nosotros hemos presentado, don Guillermo, en el que tiene que ver con el fortalecimiento de las policías locales, con el fortalecimiento de la carrera policial, con una manera de combatir el crimen que se base más en la inteligencia y no solamente en la presencia de patrullaje que realiza la Guardia Nacional, sino que podamos detener las carreras criminales antes de que empiecen. Y por supuesto que nos parece que para eso es imprescindible que la lógica cambie, que se construyan policías civiles tanto a nivel federal como estatal y municipal, y que es exactamente lo opuesto a lo que está apostando el gobierno actualmente. Diputado Jorge Álvarez Maínez, la insistencia desde la oposición ha sido que lo primero que tendría que modificarse es la estrategia de seguridad, si se le puede llamar así, que ha sido un fiasco. Estamos peor que nunca, a pesar de la presencia del ejército en las calles que cumple ya 16 años. Habría que insistir en atenderlo de fondo, ¿no crees? Y de hecho que es algo que prohíbe la Constitución en el artículo 21 constitucional, y que además es riesgoso para las propias Fuerzas Armadas. Nosotros, justamente porque las respetamos, porque le tenemos una admiración natural a las Fuerzas Armadas y a su labor
en diversas tareas que ha hecho históricamente para el país, como los riesgos, como la prevención de desastres naturales, como la actuación que han tenido en los sismos, en diversos momentos de crisis del país, es que queremos protegerlas, porque así como están ahora, eh, hay un grave riesgo de que México y las Fuerzas Armadas de México sean condenadas en cortes internacionales, porque la Corte Internacional de los Derechos Humanos ha sido muy clara en que las tareas de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad deben de ser extraordinarias, complementarias, subordinadas, y no son cosas que se hayan cumplido en el país, y eso las pone en un riesgo grave, permanente, frente a tragedias como las que ya han sucedido en México, como la es Ayotzinapa, como lo es Tlatlaya, como hemos tenido diversos casos en México en donde se han visto lamentablemente involucradas las Fuerzas Armadas. Y además, don Guillermo, no es la tarea ni lo que esperamos de ellas. Fuerza Civil, que es una corporación policíaca civil en Monterrey, como su nombre lo dice, en Nuevo León, tiene 4,000 elementos policíacos y tuvo más detenciones, más puestas a disposición el año pasado, el 2021, que toda la Guardia Nacional, que tiene 100,000 personas en la corporación, 100,000 personas que en su mayoría vienen de las Fuerzas Armadas. Esto es fácil de entender porque el adiestramiento, la capacitación, los objetivos son distintos cuando hay una corporación de seguridad pública a cuando se trata de una corporación militar. Y el tema más evidente, pues, es el que usted señala. Si no hay resultados, si el país no es hoy más seguro, si tenemos un índice de homicidios que ni siquiera tienen los países en guerra como Rusia o Ucrania, pues deberíamos de poner esta estrategia, la verdad, a consideración y hacer caso de lo que dicen los expertos, las expertas, las organizaciones de la sociedad civil internacionales, en el sentido de que no hay un solo país del mundo en donde esta estrategia haya funcionado. Diputado Jorge Álvarez Maínez, seguramente has revisado la información que se ha ido haciendo pública sobre los Guacamaya Leaks. Todo lleva a pensar que el ejército está involucrado en asuntos en los que no tiene competencia ni tendría por qué estar metido en esa diversidad de temas y de personas. Uno entendería que el Centro Nacional de Inteligencia tenga cierta información, pero observar al ejército involucrado en esa diversidad de asuntos vinculados a tantas instituciones y personas, sobre todo opositores, parece excesivo. Además, es muy grave la vulnerabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional exhibida por Guacamaya. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión que tienen el Movimiento Ciudadano? Bueno, ha sido lamentable enterarnos de que lo que se pensó que era un caso esporádico en el gobierno del presidente Peña Nieto, hoy se sigue haciendo. Todo el tema del espionaje a activistas, a líderes sociales, a periodistas, que se sigue haciendo y que lo hacen ahora a través del ejército, eso es algo muy peligroso y grave. Y sí, además que haya estado tan vulnerable, atacaron esa información, la descargaron por 12 días. Estos hackers han dicho que además hay otras personas que tienen acceso a esa información. Es información absolutamente riesgosa para las propias Fuerzas Armadas. Son las nóminas, los datos personales, la ubicación, la georreferenciación de las actividades que hacen y que esa información hoy esté al acceso de cualquier persona prácticamente. Es un grave riesgo para la seguridad nacional y es una muestra más de cómo se le fueron adjudicando tareas que no le correspondían. Si a eso le sumamos que además el gobierno, en su prisa por hacer obras, mega obras que han sido fuente de corrupción, de ineficiencias, de opacidades, como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles, como una serie de obras que no han demostrado su utilidad y que no son la función esencial del ejército y que se les han encargado por la incapacidad del gobierno para ponerlas en marcha, pues la verdad es que es un escenario desolador y que nos debería de convocar a la reflexión de si tiene caso seguirles poniendo estas responsabilidades a las Fuerzas Armadas. No hay, repito, un país en el mundo en donde eso haya sucedido con éxito. Las agencias federales de investigación que en México se han desmontado y que han dado éxitos en todos los países, las corporaciones policíacas metropolitanas que en todos los países han funcionado y aquí no se les ha dado atención, la justicia cívica y restaurativa, un modelo distinto de reinserción social,
no es inventar el agua tibia, es seguir el ejemplo de lo que ha dado resultados para contener al crimen, de lo que ha sucedido en Colombia, por ejemplo, que tuvo un problema gravísimo. Acaba de dar un informe la Comisión de la Verdad de Colombia, en donde se destaca la imposibilidad de mantener el punitivismo y el prohibicionismo como ejes fundamentales en la respuesta a situaciones de violencia, de impunidad. Y creo que en México debemos de aprender esas lecciones y hacer lo propio, y también aprender de nuestra propia experiencia de estos 15 años de fracaso en los que solo hemos dejado un país ensangrentado, con cientos de miles de homicidios, y nos hemos convertido en uno de los países más peligrosos del mundo. Déjame concluir preguntándote tu opinión acerca del Rey del Cash, el libro que recién está viendo la luz pública y del que tanto se habla y se escribe en estos días. ¿Qué opinas de esta publicación? Me preocupa, don Guillermo, que eso siga siendo hoy una regla, que justamente por esa opacidad hoy el gobierno no haga licitaciones, no ponga a concurso las más grandes obras, las más grandes adjudicaciones, que es una lógica que ha contaminado todo el sistema de salud, la compra de medicamentos. Tenemos un desabasto brutal, y que no solamente se refiere a una esfera privada, sino que ha tenido impacto porque tiene relación con cómo se han llevado, por ejemplo, los contratos en Pemex, las asignaciones en Pemex a los grandes contratistas, a empresas extranjeras, y parece ser un sello que no ha parado. Es un tema que se conoció, trágicamente se conoció en el fideicomiso del 2017, en donde en Morena y los actuales gobernantes, que en ese momento eran sus dirigentes, se robaron el dinero dirigido a los damnificados de los sismos del 2017 y lo desviaron ya sea a fines personales o a fines político-electorales. Y creo que es una historia que está bien que México conozca, que ojalá podamos distinguir la información que tiene importancia y relevancia pública de lo que son anécdotas privadas o de lo que son anécdotas que competen más a la esfera familiar o privada de las personas, y que en lo que tenga que ver con el interés público seamos serios. No lo ha sido el actual gobierno, no lo ha sido frente a filtraciones gravísimas, y creo que ha sido uno de los grandes errores que nos pongan chicoche cuando se da a conocer la acción de vulneración de la seguridad nacional más grave de las últimas décadas. Pues me parece que es una falta de respeto a los mexicanos, a nuestra seguridad nacional y a la inteligencia de cualquier persona que viva en este país, don Guillermo. Nosotros vamos a estar atentos qué implicaciones de carácter público hay derivadas de la publicación de este libro, y vamos a exigir que haya rendición de cuentas y que haya deslinde de responsabilidades. Un tema del que seguramente se estará hablando mucho en los próximos días. Por lo pronto permaneceremos atentos a lo que ocurra con la iniciativa que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y la seguridad pública. Entiendo que la subirán al Pleno mañana o pasado mañana, Jorge. Sí, lo más probable es que sea mañana, aunque existe la posibilidad de que pudiera ser el jueves. Es otra de las cosas que caracteriza a la actual mayoría, que tienen poca seriedad en la manera en que se comportan, cambian todo el tiempo las cosas, y con mucho gusto vamos a seguir en comunicación de nuestra parte, agradeciendo siempre la apertura de espacios y la posibilidad de podernos comunicar con el auditorio a través de este importante espacio. Diputado Jorge Álvarez Maínez, gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros. Gracias. Hasta pronto. Enseguida, ya hay fecha para la coronación del rey.